Nombre, escrito en la pared. Barracas, Nayarit. Durante el último mes de operaciones en la base temporal de Nayarit, los reportes de comportamiento extraño en el dormitorio 3 comenzaron a acumularse sin explicación concreta. El primero en notarlo fue un cabo recién transferido desde Michoacán. Una madrugada, al regresar de su guardia nocturna, observó que en la pared frente a su litera, justo sobre la línea de azulejos, estaba escrito su nombre completo. No lo tomó en serio, pensó que era una broma pesada. Lo borró con un trapo húmedo y no mencionó nada. La noche siguiente, otro soldado encontró el suyo, trazado con lo que parecía carbón viejo, aún fresco. Esa vez se documentó en el parte. Se tomaron fotografías antes de limpiarlo, y al analizar la textura se concluyó que no se trataba de pintura ni marcador. Era una sustancia polvosa, sin origen aparente. El nombre estaba bien escrito, con precisión de letra escolar. Se consideró que tal vez era un recluta con habilidades para el dibujo y ganas de molestar, pero no había cámaras en el pasillo, y nadie confesaba nada. Por protocolo, se instaló una pequeña cámara de visión nocturna oculta dentro de una lámpara de emergencia. A la madrugada siguiente, la cámara captó la aparición del nombre Méndez. Lo curioso fue que el texto se formó sin presencia humana, letra por letra, como si una mano invisible estuviera escribiendo desde dentro del muro. La grabación fue revisada por el teniente de turno y enviada de inmediato al batallón central. No se autorizó la difusión entre el resto del personal para evitar el pánico. Sin embargo, el rumor se esparció. Lo que era inicialmente tomado como broma, se convirtió en motivo de tensión. Nadie quería dormir junto a esa pared. 2 soldados pidieron cambiar de dormitorio. El fenómeno continuó. Cada noche, un nombre nuevo aparecía. Nunca se repetían. Nunca fallaba. Siempre estaba limpio al anochecer y escrito al amanecer. Cuando el soldado mencionado no estaba de servicio, lo despertaban para mostrarle la pared. Algunos se asustaban, otros reían nerviosos. Pero todos lo sentían como una advertencia, incluso sin que nadie lo dijera en voz alta. Una madrugada, tras un fuerte aguacero que dejó la zona sin electricidad, el sistema de respaldo se activó, y la luz de emergencia iluminó débilmente el pasillo. El soldado de guardia juró haber visto una figura encorvada frente a la pared, trazando algo. No tenía rostro. No tenía sombra. Cuando intentó acercarse, la figura se deshizo como humo húmedo. En la pared estaba escrito, Zúñiga. El miedo fue escalando. El comandante decidió mantener las luces encendidas toda la noche, pero no sirvió. Aún con la luz fluorescente directa, los nombres seguían apareciendo. Como si no necesitaran oscuridad para manifestarse. El material usado cambió. Primero fue carbón, luego una sustancia negra parecida a ceniza compacta, y en una ocasión, un líquido rojizo que se secó en segundos, sin dejar olor ni textura reconocible. Los más supersticiosos hablaban de una lista. Una lista que se escribía sola, que no se podía evitar. Y aunque nadie quería admitirlo, todos comenzaron a llevar cuenta de los nombres que iban saliendo. De los 17 soldados que habían sido mencionados, 3 fueron dados de baja por lesiones menores, 1 tuvo un accidente en una práctica de tiro, y otro fue retirado por conducta errática. No eran muertes, pero algo parecía quebrarse en ellos después de aparecer en esa pared. El ambiente se volvió insoportable. La gente evitaba cruzar por el pasillo de madrugada. Los más cercanos a la pared empezaron a dormir con la lámpara encendida. Un cabo confesó llorando que soñaba todas las noches con una voz que le pedía escribir su propio nombre. Otro aseguró haber visto el suyo ya escrito antes de que apareciera al día siguiente. El punto crítico llegó cuando, un miércoles por la madrugada, apareció el nombre del propio comandante del destacamento. Nadie lo despertó. Él fue quien lo vio al salir rumbo al comedor. Se quedó en silencio varios minutos. No dijo nada. No tocó la pared. Solo se dirigió a su oficina y redactó un oficio de solicitud de traslado inmediato. A la mañana siguiente, se aprobó su salida. Su reemplazo llegó a los 2 días. Esa noche, por primera vez en un mes, no apareció ningún nombre en la pared, ni al día siguiente, ni la semana posterior. El fenómeno se detuvo sin explicación. Se intentó provocar de nuevo dejando la zona sin vigilancia, apagando las luces, incluso pintando la pared con esmalte industrial. Pero nada regresó. Se discutió sellar ese dormitorio y usarlo únicamente como almacén, pero al final fue reutilizado sin mayores incidentes. Los nuevos elementos no sabían de la historia, y nadie quiso contarla con claridad.
Solo quedó una línea fina, una especie de cicatriz en la pintura, donde se escribían los nombres. Nunca desapareció del todo, aunque se intentó varias veces cubrirla. A día de hoy, algunos soldados que estuvieron presentes afirman que el fenómeno solo estaba anunciando algo. No muerte necesariamente, pero sí un cambio. Algo inminente. Algo invisible que pasaba cerca, como el roce de una corriente helada sin viento. Un recordatorio de que, aunque creamos tener control de lo que ocurre entre esas paredes, hay cosas que no obedecen órdenes ni protocolos. Cosas que el uniforme no puede detener. Los registros de los nombres, las fotos y los videos fueron archivados bajo una carpeta interna sin acceso abierto. Oficialmente, no pasó nada. Pero en voz baja, todavía se habla del día en que la pared comenzó a escribir sola, y del hombre que, al ver su nombre allí, entendió que ya no debía quedarse. Espejo del dormitorio 7, cuartel en Tlaxcala. Todo comenzó con un objeto común, instalado por órdenes logísticas tras una remodelación menor. Un espejo rectangular, de borde metálico opaco, colgado frente a las literas del dormitorio 7, en la parte más alejada del cuartel. En esa habitación dormían 10 soldados. El lugar era sobrio, con luz tenue de tubo fluorescente y muros manchados de humedad en las esquinas. El espejo colgado parecía nuevo, sin rasguños visibles. Lo inusual empezó a notarse en la segunda noche. Un cabo, mientras se afeitaba la barba al final del día, fue el primero en hacer el comentario. Dijo en voz baja que en el reflejo, mientras pasaba la navaja, tenía los ojos cerrados. Pensó que era una ilusión por el sueño, pero al mirar de nuevo, seguían cerrados. Se talló los párpados para comprobar que los tenía bien abiertos. En el espejo, seguían sellados, tensos. Sus compañeros se rieron, pero la intriga quedó sembrada. Esa misma noche, al menos 3 soldados reportaron lo mismo sin consultarse entre sí. Uno de ellos incluso lanzó una broma. Ese espejo parece estar grabando sueños. Al día siguiente, el capitán encargado, joven pero meticuloso, hizo que todos se miraran al espejo al mismo tiempo. Un par de ellos no notaron nada raro. Otros, sin embargo, sí observaron sus reflejos con los párpados cerrados. El capitán no lo comentó en voz alta, pero algo no cuadraba. Uno de los reflejos, el suyo, giró levemente la cabeza cuando él no lo hizo. Lo vio de reojo y contuvo un sobresalto. Fingió normalidad, pero ordenó que se tapara el espejo con una manta oscura. Durante la noche siguiente, un soldado gritó. Despertó sobresaltado, asegurando que había visto a alguien parado frente a él, justo donde estaba el espejo cubierto. Al encender las luces, no había nadie. La manta seguía en su lugar. El soldado estaba pálido, empapado en sudor. Al preguntarle qué había visto, respondió que no podía ver el rostro del intruso, solo su silueta. Pero su reflejo en el vidrio de la ventana sí mostraba una cara. Era su propia cara, pero con la boca rota en una sonrisa torcida. Desde entonces, los vidrios de las ventanas del dormitorio también empezaron a comportarse de manera extraña. Aunque no reflejaban bien de noche por la poca luz, los soldados juraban que a veces, en ellos se veían duplicados sus cuerpos, siempre con los ojos cerrados, dormidos, incluso mientras estaban despiertos, comiendo o escribiendo. Algunos incluso afirmaron que los reflejos hacían gestos que ellos no hacían. El capitán, queriendo resolver el problema sin escándalos, ordenó cambiar de dormitorio al grupo completo. El espejo fue removido y enviado al almacén. Durante el traslado, el soldado encargado de llevarlo resbaló sin motivo aparente en un pasillo seco. Cayó de espaldas y juró haber sentido que el espejo lo empujó. No se rompió el cristal, pero quedó una huella de mano marcada con una especie de grasa en el borde trasero. Nadie quiso limpiarla. Días después, otro detalle desconcertante surgió. Un soldado fue sorprendido parado frente a una ventana del antiguo dormitorio, donde ya no dormía nadie. No reaccionaba a los llamados, como si estuviera en trance. Al acercarse, el capitán le tocó el hombro, y el soldado despertó como si saliera de una pesadilla. Dijo que no recordaba haber ido allí, pero en el vidrio se reflejaban ambos, con los ojos completamente blancos. A partir de esa noche, todos los vidrios del dormitorio fueron retirados. Las ventanas fueron selladas con madera. Se retiró el mobiliario restante, pero el fenómeno no se detuvo. Al menos 3 soldados afirmaron haber soñado con un cuarto sin luz, donde solo había un espejo apoyado en el suelo. En el sueño, ellos se veían reflejados como cadáveres. Una madrugada, el guardia de turno vio luces parpadeando desde el dormitorio 7, que oficialmente ya no se usaba. Subió con linterna
y encontró la puerta entreabierta. Nadie había reportado uso de energía en esa zona. Dentro no había luces encendidas, pero el vidrio de una de las antiguas vitrinas del pasillo lateral mostraba una escena distinta a la que tenía delante. No era su propio reflejo. Era una habitación ocupada, con camas, soldados dormidos, y todos con los ojos cerrados. Uno de ellos tenía la cara idéntica a él, pero más joven, y con la boca cosida con hilo negro. Al día siguiente, pidió su baja. El capitán hizo retirar el espejo original del almacén y ordenó destruirlo. Fue llevado por 2 personas al área de descarte. En el camino, ambos desaparecieron por casi 3 horas. Nadie los vio salir por las cámaras. Cuando aparecieron, estaban deambulando por los pasillos del comedor, hablando entre sí en susurros. Parecían no reconocerse. Fueron llevados a enfermería. No recordaban lo ocurrido. El espejo nunca llegó al basurero. Nadie supo dónde quedó. Lo último que se supo es que un recluta lo vio apoyado en una pared del gimnasio. Aunque esa área llevaba semanas cerrada por reparación, no se encontró al inspeccionar, pero sí una nota escrita con plumón rojo sobre una banca. Solo los que ya se vieron sabrán dónde estoy. Tras ese hecho, se decidió clausurar el dormitorio 7 de forma definitiva. Desde entonces, el cuarto permanece sellado con soldadura de placa metálica sobre la entrada. Se reporta quietud. Salvo por un incidente. Un fotógrafo militar que recorría las instalaciones documentando áreas antiguas, tomó una imagen del pasillo que da al dormitorio 7. En la foto aparece la puerta cerrada, pero reflejada en el lente del objetivo, como si fuera un espejo, hay una silueta uniformada, mirando directamente a la cámara, con los ojos cerrados. El informe fue sellado y clasificado como anomalía óptica sin explicación técnica. Pero algunos juran que la misma silueta aparece de fondo en otras fotos tomadas en otros estados, en diferentes cuarteles, siempre junto a vidrios, espejos o superficies pulidas. Desde ese entonces, las órdenes en varios destacamentos incluyen evitar el uso de espejos frente a áreas de descanso. El fenómeno no ha vuelto a manifestarse de forma abierta, pero algunos soldados dicen que ya no se miran tanto al espejo, no por vanidad, sino por precaución, porque tienen miedo de lo que podrían ver haciendo, sin moverse. Cánticos del Cerro Hueco. Región montañosa, Querétaro. La patrulla tenía instrucciones claras: rodear el perímetro del cerro, documentar rutas de paso y vigilar posibles accesos no marcados. Era una misión rutinaria. Nada indicaba que aquella noche en la región montañosa de Querétaro marcaría un cambio en la percepción que muchos soldados tenían sobre lo que consideraban real. Eran poco más de las 10 cuando comenzó. La primera unidad escuchó lo que parecía una melodía lejana, un cántico monótono, grave, pausado. Sonaba como un eco antiguo que se filtraba por la brisa. Al principio creyeron que era un truco del viento, una vibración entre las rocas, pero a medida que se adentraban por la falda del cerro, las voces se hacían más nítidas. No hablaban español, no gritaban, no rezaban como se hace en los pueblos, eran cánticos gregorianos. El comandante pidió silencio absoluto. Se detuvieron. El canto seguía, sin apresurarse, como si no notara su presencia. Pero cuando dieron un paso más, el sonido desapareció de golpe, como si lo hubieran apagado. Lo buscaron por el radio, pero nadie más lo registraba. Los micrófonos ambientales tampoco captaban nada. Regresaron al día siguiente. Querían asegurarse de que no fuera un fenómeno climático, alguna resonancia por las cavidades del terreno. No había registros de cuevas, ni túneles, ni minas abandonadas. El topógrafo de la base pidió un permiso especial para volar un dron sobre la zona. Se enviaron 2. Ambos perdieron señal al acercarse al centro de la montaña. Uno cayó. El otro regresó con el estabilizador girado y las tomas distorsionadas por franjas de interferencia. A los 2 días, llegó un geólogo civil. Al principio se mostró escéptico. Caminó la zona con su equipo y, tras hacer algunas mediciones, dijo en voz baja una frase que quedó anotada en el parte de inteligencia. Esta montaña no está hueca, pero resuena como si tuviera memoria. Durante una tercera inspección, uno de los soldados se adelantó unos metros por una vereda secundaria. Llevaba una cámara térmica. Dijo después que el ambiente era helado y que al poner la cámara frente al cerro, notó un patrón. Una franja de calor vertical que palpitaba como si respirara. Al retroceder, escuchó los cánticos otra vez, ahora más cerca, pero sin eco, como si alguien los entonara a 1 metro de su oído. En el campamento, esa noche nadie durmió bien. Se reportaron pesadillas colectivas.
3 soldados soñaron con un grupo de hombres encapuchados caminando en círculo dentro de una gruta. Cantaban. Todos en el sueño sabían que no debían acercarse, pero algo los empujaba a entrar. Uno de ellos se despertó con sangre en la nariz y marcas en las manos, como si hubiera rozado una pared de piedra abrasiva. El oficial al mando solicitó cerrar temporalmente la operación, pero el fenómeno no cesó. Al contrario, empezó a desplazarse. Las melodías ahora se escuchaban a diferentes puntos del perímetro, nunca en el mismo lugar. A veces entre los árboles, a veces desde las grietas del suelo. Un perro de rastreo se negó a avanzar y huyó en dirección contraria, con el lomo erizado y los ojos desorbitados. El batallón cambió su enfoque. Ya no buscaban la fuente del sonido. Ahora intentaban entender el patrón. Cada noche, a la misma hora, el cántico se iniciaba a un volumen bajo, como murmullo de iglesia. Poco a poco, iba creciendo hasta que alguno de los centinelas intentaba moverse hacia él. Entonces, silencio. Un técnico en acústica de la ciudad universitaria fue convocado. Llevó consigo micrófonos de alta sensibilidad. Las grabaciones no arrojaron datos concretos. Sin embargo, en una de ellas, al aumentar la velocidad del audio captado, se escuchó algo más allá del canto, una especie de susurro entre estrofas. Al ralentizarlo, las palabras eran claras. No olvides nuestros nombres. Se realizó una búsqueda en los archivos históricos de la región. Antiguamente, la zona fue paso de misioneros durante el virreinato. Se hablaba de un monasterio desaparecido, tragado por la tierra tras un deslizamiento. Algunos testimonios antiguos hablaban de monjes que nunca salieron. Una noche, un cabo en su turno de vigilancia desapareció. Se activó una búsqueda inmediata. Su linterna fue hallada frente a la base del cerro. Estaba encendida, clavada en el lodo. No había huellas, ni signos de lucha, ni rastros. Solo la linterna, apuntando hacia la montaña. Tras 3 días, el cabo apareció caminando solo por la vereda. Estaba sucio, deshidratado, desorientado. No sabía qué día era. Dijo que había estado dentro de una cueva, inmensa, negra, húmeda, llena de voces. Aseguró que no vio el sol en todo ese tiempo. Al intentar guiar a los rescatistas hasta el sitio, no lo encontró. La entrada había desaparecido. Fue retirado del servicio activo. Desde entonces, habla en voz baja, como si imitara los cantos. Repite frases en latín antiguo, aunque jamás estudió el idioma. La operación fue suspendida de manera indefinida. El cerro fue marcado en el sistema como zona de alteración acústica no explicada. El acceso está restringido. No hay más reportes oficiales, solo rumores entre soldados que estuvieron allí. Hablan de ecos que no necesitan fuente, de plegarias que no pertenecen a esta época, y de montañas que guardan memoria como si respiraran la historia desde adentro. Nadie ha vuelto. Nadie quiere volver, porque hay cosas que no necesitan explicación. Solo respeto, o distancia. Traje que no se degrada. Archivo de uniformes, Sinaloa. El uniforme llegó sin ceremonia. Una caja de cartón, con bordes desgastados, fue dejada en el área de recepción del archivo militar en Culiacán, Sinaloa. El remitente, una sobrina de un soldado fallecido en los años 60. Junto al uniforme, venía una nota escrita a mano que decía: este traje fue guardado por mi abuela. Nunca lo lavó, nunca lo expuso al sol. Solo dijo que tenía que mantenerse lejos de los espejos. El jefe del archivo no le dio mayor importancia. El uniforme fue catalogado con fecha de ingreso, nombre del propietario original, y colocado en una bolsa de conservación. Lo raro comenzó cuando un auxiliar intentó colocarle el código de inventario. Al contacto con la tela, el plumón indeleble dejó de marcar. Intentaron con otro, nada. Usaron cinta adhesiva, se despegaba sola, como si la tela la rechazara. No tenía manchas, no había arrugas, ninguna costura suelta. Y lo más inquietante, olía a limpio. No a jabón, no a lavanda, no a polvo viejo. Simplemente, a nada. Uno de los encargados del archivo, un sargento en retiro que había trabajado como técnico textil en la milicia, decidió hacer una inspección más profunda. Colocó el uniforme sobre una mesa de acero inoxidable y encendió la lámpara de luz blanca. Al intentar mirar con lupa, el lente se empañó. Cambió de herramienta. Lo mismo. Una tercera, de aumento electrónico, se apagó de inmediato. Debe tener algún tratamiento químico antiguo, dijo en voz alta, aunque nadie lo había preguntado. Le hicieron caso. Pidieron ayuda al laboratorio forense del batallón cercano.
2 días después, un equipo pequeño llegó con instrumentos portátiles, espectrómetro, medidor de fibras, microscopios portátiles. El protocolo era simple: registrar materiales, analizar costuras, verificar si era solo una prenda vieja bien cuidada. No duraron ni 20 minutos. Todos los aparatos se apagaron uno a uno, sin explicación. El espectrómetro emitió una chispa interna. El medidor de humedad marcó 0 absoluto. Lo desconectaron, revisaron baterías, todo estaba bien, pero los equipos no funcionaban a menos de 2 metros del uniforme. El laboratorio se retiró. Redactaron un informe breve. Requiere análisis en laboratorio especializado. Posible interferencia magnética no identificada. Nadie quiso poner que uno de los técnicos, antes de marcharse, sintió como si alguien le respirara detrás del cuello mientras enfocaba la tela con su cámara. Nunca escuché pasos, pero me dio miedo voltear, dijo en voz baja. La prenda fue encerrada en una caja sellada. El jefe del archivo solicitó trasladarla a una bóveda interna, donde se almacenaban objetos sin clasificación clara. Al moverla, uno de los soldados la dejó caer sin querer. La caja golpeó el suelo con un eco metálico, aunque era de cartón. Al abrirla para revisar daños, se dieron cuenta de que el traje seguía igual, intacto, ni una sola arruga. A la semana siguiente, comenzaron las fallas eléctricas en el ala norte del archivo. Primero fue el sensor de movimiento que controlaba la luz del pasillo. Después, las cámaras comenzaron a grabar en negro cada vez que apuntaban hacia la bóveda. Las grabaciones no mostraban errores de señal, simplemente nada. Un negro denso, plano, como si la imagen fuera suprimida en ese punto. Uno de los guardias, harto de los reportes y bromas sobre el traje maldito, se ofreció a entrar con una linterna y grabar desde adentro. Usó su propio celular. Caminó despacio por el pasillo, se acercó a la caja, se detuvo frente al uniforme y lo enfocó. Nada extraño. Pero cuando revisó el video fuera del cuarto, la imagen mostraba su mano extendida, vacía. El uniforme no aparecía en pantalla. Él lo había visto, lo había tocado, pero el celular no lo registró. Algunos comenzaron a sospechar que tal vez nunca fue solo un uniforme. Las teorías crecieron entre el personal, que era una prenda ritual, que el soldado original había muerto en circunstancias fuera de registro, que había sido enterrado con ella y después desenterrado, que su cuerpo nunca fue hallado, y el traje había regresado solo. Al revisar los registros de servicio del soldado en cuestión, se toparon con una nota extraña. En su expediente había un sello: no enviar a campamento de Montana incidente, 1964. No había descripción, no había informe anexo, solo esa advertencia. Nadie supo qué significaba incidente, ni qué había ocurrido. Un general retirado, que había servido en los años 70, fue consultado. Cuando le mostraron el nombre del soldado, guardó silencio. No quiso ver el uniforme, solo dijo: ese hombre nunca debió regresar, pero su traje, sí lo hizo. Se solicitó un análisis más especializado. El uniforme fue colocado en un contenedor aislado, sellado con láminas de plomo, y enviado a la capital. La caja fue etiquetada como objeto de interés técnico. A medio trayecto, el camión sufrió una falla en los frenos y se desvió, volcándose en una curva. Los primeros en llegar al lugar reportaron que todos los paquetes estaban dispersos, menos uno. La caja del uniforme seguía intacta, en posición vertical, sin una sola abolladura. El conductor sobrevivió, pero afirmó que vio por el retrovisor cómo algo se movía dentro de la caja antes del accidente. Nadie le creyó. La caja fue recuperada y enviada de regreso a Sinaloa. No se volvió a intentar moverla. Hasta la fecha, permanece almacenada en una sala sin nombre, dentro del archivo subterráneo. Ningún dispositivo electrónico opera cerca de ella. Las cámaras apuntan hacia su entrada, pero nunca graban adentro. La puerta fue marcada con un aviso que dice simplemente: no abrir sin autorización superior, no tocar, no documentar más. Una nota manuscrita, pegada en el reverso de esa misma puerta, escrita por uno de los antiguos encargados, dice: el uniforme no envejece, pero nosotros sí. Y desde entonces, nadie más ha intentado saber por qué. Linterna de luz fría. Centro de adiestramiento, Aguascalientes. El incidente comenzó de forma accidental, durante una práctica nocturna rutinaria. Un soldado del turno de guardia, al recibir su equipo habitual, notó que una de las linternas asignadas emitía una luz diferente, azulada, más tenue pero penetrante.
No alertó a nadie de inmediato. Pensó que era un defecto del foco o un modelo nuevo de prueba. Esa noche, mientras realizaba su patrullaje por el perímetro del centro de adiestramiento, notó algo más. Cuando la linterna apuntaba al suelo, aparecían marcas. Al principio creyó que eran huellas comunes de compañeros, pero algo no encajaba. Las huellas no estaban en el polvo real del camino, sino que se proyectaban únicamente al paso de la luz azul. Si apagaba la linterna, desaparecían. Si cambiaba a otra lámpara, no se veían. Volvía a usar la azul, y ahí estaban. Huellas humanas descalzas, marcadas en el suelo como si alguien hubiese caminado minutos antes, pero no se oía ni un solo paso. El guardia hizo una prueba. Siguió el rastro. Caminó detrás de las marcas durante más de 100 metros, y al final encontró lo que parecían marcas de pies detenidas frente a un árbol. Nada más. No había nadie. Pero el detalle que más lo perturbó fue que las últimas huellas parecían girar sobre sí mismas, como si la figura invisible se hubiera dado la vuelta para mirarlo. No reportó el hallazgo de inmediato. Guardó la linterna en su casillero personal y evitó hablar del tema. Pasaron 3 noches sin mayor novedad, hasta que otro soldado, compañero del mismo turno, le pidió prestado el equipo porque olvidó el suyo. Le entregó la linterna azul sin advertencias. A las 3 de la madrugada se escucharon pasos apresurados cerca del sector de antenas. Un grupo de guardias encontró al soldado sentado en el suelo, temblando, con la linterna aún encendida apuntando hacia sus propios pies. Las huellas proyectadas en la tierra formaban un círculo a su alrededor. Nadie más estaba allí. El muchacho no respondía preguntas, solo repetía. No estaban caminando, se arrastraban. El oficial de guardia ordenó una revisión. Probaron la linterna en diferentes zonas del centro de adiestramiento. A plena luz del día, la lámpara no hacía nada extraño. Pero en la oscuridad, cuando apuntaban al suelo o a las paredes, seguían apareciendo huellas, manchas difusas, algunas con forma humana, otras más alargadas, como si manos hubieran sido apoyadas en superficies verticales. Una noche posterior, un técnico de logística fue asignado para custodiar la linterna y registrar cualquier comportamiento fuera de lo normal. Lo dejó encendida sobre una mesa y activó una cámara de visión nocturna. Al revisar las imágenes, notó que la luz azul no solo revelaba huellas. En una de las grabaciones se distinguía, por un segundo, una figura alta, encorvada, pasando detrás del campo de iluminación. No había registro térmico, ninguna alarma de movimiento sonó, pero la figura estaba ahí, borrosa y sin rostro, como si la linterna hubiese captado una distorsión del espacio. La grabación fue llevada directamente al comandante. Ese mismo día, personal externo llegó en una camioneta sin logotipos. Entraron al recinto, requisaron la linterna y se llevaron también el disco duro de la cámara. Nadie ofreció explicaciones. Los soldados fueron instruidos a no hablar del tema. Quienes insistieron en preguntar fueron cambiados de destacamento. Días después, los rumores se esparcieron. Algunos decían que la linterna había sido encontrada en un contenedor viejo, abandonado desde los años 90. Otros aseguraban que provenía de un lote donado por una base cerrada en Sonora, sin registro actual. Lo cierto es que el objeto desapareció del inventario, pero el recuerdo de lo que mostraba permanece. Algunos aún creen que no era una linterna cualquiera, sino una especie de visor que revelaba otra capa de la realidad. Algo que está presente, pero que no podemos ver a simple vista. Una noche, meses después del incidente, un soldado nuevo juró haber visto huellas similares a las descritas. Aunque ya no estaba la linterna, nadie le creyó. Pero al revisar los informes de guardia, hubo un detalle inquietante. El nombre de ese recluta coincidía con el del soldado que, en la primera aparición, quedó rodeado por las huellas. Como si aquello que caminaba con la linterna no necesitara ya de la luz para seguir dejando su marca. Voz en la grabación de instrucción. Aula de mando, CDMX. El aula de mando llevaba años siendo utilizada para sesiones formativas. Decenas de generaciones de soldados habían pasado por esas 4 paredes grises, iluminadas por tubos fluorescentes que parpadeaban con frecuencia. A simple vista, nada distinguía ese lugar del resto de las instalaciones del cuartel. Pupitres metálicos, pizarras blancas, sillas rígidas. Sin embargo, lo que ocurrió una madrugada de noviembre convirtió aquella sala en zona restringida. La sesión de instrucción se llevó a cabo un martes cualquiera, poco después de las 5 de la mañana. Era la primera clase de una nueva generación de reclutas. El instructor a cargo, un subteniente con más de 15 años de servicio,
decidió grabar la sesión para usarla en futuras generaciones. Era un procedimiento normal. Se colocó una cámara sencilla al fondo del aula, apuntando al pizarrón. Junto a ella, un grabador de audio digital. La clase se desarrolló con normalidad. Explicaciones, diagramas tácticos, preguntas de los alumnos. Nadie reportó nada extraño durante las 2 horas que duró la grabación. Sin embargo, al día siguiente, cuando el mismo subteniente se dispuso a revisar el audio en su oficina, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. A los 23 minutos con 12 segundos, mientras él explicaba los protocolos de ingreso a zonas de conflicto, una voz femenina, de tono bajo y pausado, decía: «Eso no es cierto». La frase interrumpía apenas el silencio entre 2 frases del instructor. Revisó el video. En la imagen, nadie hablaba en ese momento. No había mujeres en la sala. Todos los presentes eran hombres, y ninguno estaba cerca del micrófono. Pensando que podía ser una interferencia, volvió a reproducir el segmento. Esta vez, justo después de que uno de los alumnos preguntara: «¿Y si no hay cobertura aérea?», la misma voz femenina respondió antes de que el instructor contestara: «Entonces morirán en el intento». Lo que perturbó al subteniente no fue solo el contenido de la respuesta, sino la sincronía. La voz se adelantaba levemente, como si supiera lo que el recluta iba a preguntar. No parecía una interferencia, sino una intervención. Durante los días siguientes, otros mandos escucharon la grabación. Algunos, escépticos, intentaron reproducir el fenómeno usando otros equipos, grabando nuevas clases. Nada volvió a ocurrir. La grabación original fue enviada a un área técnica dentro del mismo recinto, pero no encontraron edición, mezcla, ni señales externas. Un teniente coronel propuso cruzar la voz con los registros de personal femenino en la base. No hubo coincidencias. También se revisó el historial del aula. Hacía 6 años, una soldado de intendencia había sufrido un paro cardiorrespiratorio, justo fuera de ese mismo salón. Murió en el pasillo, sin alcanzar atención médica. Su nombre era desconocido para los actuales reclutas, y no figuraba en ningún programa audiovisual. Las noches siguientes, los soldados encargados de cerrar el aula aseguraron escuchar murmuros al acercarse. No gritos ni llantos, sino frases sueltas. Una vez, uno de ellos juró escuchar claramente: «Ya lo dije antes», mientras giraba la perilla para asegurar la puerta. Cuando el caso comenzó a extenderse como rumor entre los destacamentos, la oficialidad decidió sellar el aula. El equipo de grabación fue extraído y entregado a la sección de inteligencia. El dictamen técnico indicó que el audio no había sido manipulado, pero la voz no correspondía a ningún registro biométrico militar ni civil. Ante la falta de explicación lógica, se recomendó su incineración bajo el protocolo de anomalías clase 3. El subteniente encargado de la clase fue trasladado temporalmente, no por castigo, sino por lo que se reportó como agotamiento mental y pérdida de concentración. Él mismo había escrito una nota, nunca entregada formalmente, donde confesaba que en sueños escuchaba la voz recitar fragmentos de la lección grabada, con correcciones incluidas. «No es flanqueo, es emboscada», decía una y otra vez en su mente. Semanas después, cuando el aula fue reabierta para fines logísticos, ocurrió un evento más. Durante una revisión eléctrica, un técnico civil, sin conocer el caso, reportó que al encender la lámpara principal, escuchó una voz femenina preguntar: «¿Van a seguir enseñando lo incorrecto?». Nadie más estaba con él en ese momento. Desde entonces, el aula de mando en ese cuartel fue designada como zona de uso limitado. La grabación ya no existe. Solo queda el informe redactado por el jefe de seguridad, donde en tinta roja se puede leer la única frase escrita con su puño. La voz no vino del micrófono, vino de adentro. Diente encontrado en la ración sellada. Comedor móvil, Campeche. La mañana comenzó como cualquier otra en el campamento improvisado de entrenamiento en Campeche. El calor ya era sofocante desde las primeras horas, y como rutina, los soldados formaban fila para recibir sus raciones individuales. El lote recién entregado por el proveedor había llegado 2 días antes, sellado y revisado en almacén. Nada parecía fuera de lo común. El soldado que descubrió el incidente era uno de los más jóvenes del escuadrón. Se sentó bajo una lona junto a otros 5 compañeros, rasgó la bolsa de aluminio con los dientes, como todos solían hacer, y comenzó a sacar el contenido: una barra energética, una pequeña porción de arroz deshidratado, sobres de condimentos, una cucharilla plástica. Fue entonces cuando lo notó. En la parte inferior del paquete, debajo del sobre del estofado,
yacía un objeto pequeño, blanco, sólido, que al principio confundió con una piedra o un trozo de cartílago mal procesado. Lo sostuvo entre los dedos, lo alzó a la luz, y el silencio cayó sobre la mesa improvisada. «¿Qué es eso?», preguntó uno, mientras los otros se acercaban. «Parece un diente», dijo otro, con la voz apenas audible. Era, sin lugar a dudas, un molar humano, completo, aún con una pequeña raíz desgastada. No estaba cubierto por ningún residuo de comida. Estaba limpio. No tenía sangre, ni caries. Pero sí, era viejo. Al menos esa fue la primera impresión. El diente no pertenecía a nadie ahí. El paquete estaba completamente sellado cuando se abrió. Ninguna marca, ninguna grieta, ninguna manipulación visible. Las bolsas son sometidas a presión, empaquetadas al vacío, y pasan por revisión antes de ser distribuidas. Aquello no tenía sentido. El teniente al mando fue alertado. Ordenó de inmediato retener el resto de raciones del mismo lote y revisar cada bolsa con pinzas, guantes y cuidado. En total, revisaron 52 paquetes. Solo uno más contenía algo extraño. Un pedazo minúsculo de lo que parecía ser uña humana, semitransparente, entre los sobres de café y crema. La orden fue clara: no comentar nada a otros destacamentos. El lote fue etiquetado, aislado, y una parte enviada al laboratorio militar en Veracruz. El informe, sin embargo, generó más preguntas que respuestas. El diente, según los exámenes de carbono y material orgánico, pertenecía a un adulto masculino que habría muerto al menos 2 décadas atrás. No había residuos genéticos frescos. No había marcas de extracción reciente. Lo más inquietante, no había manera de explicar cómo ese objeto había terminado dentro de un paquete que, según los registros, fue producido en una planta automatizada y supervisada en la Ciudad de México apenas 3 semanas antes. Los encargados de distribución juraron bajo declaración escrita que todos los lotes pasaron por inspección. El número de serie de la bolsa correspondía a una línea de producción sin incidentes. Nadie del personal de empaque o transporte reportó anomalías. No se perdieron turnos. No se pausó maquinaria. No hubo sabotajes. El sistema estaba limpio. El soldado que encontró el diente fue interrogado por la comandancia. Lo aislaron por 48 horas por protocolo. Comenzó a mostrar signos de incomodidad desde la primera noche. Dijo que sentía algo atascado en la garganta, aunque no había comido nada de la bolsa. En una revisión médica, no se halló cuerpo extraño, pero sí inflamación inexplicable en las amígdalas y una irritación rojiza en la lengua. No presentaba fiebre ni infección. El cuadro se mantuvo por 5 días y luego desapareció. La tensión en el campamento aumentó. Algunos soldados aseguraban haber oído sonidos de masticación durante la noche, cuando todo estaba en silencio. Uno juró que vio a alguien frente al almacén de comida, inmóvil, mirando las cajas desde la oscuridad, pero al alumbrar con la linterna no había nadie. Una sombra, dijeron otros. Una figura agachada, que se desvanecía cada vez que alguien intentaba acercarse. La historia se filtró, inevitablemente. Aunque el comandante negó todo en el reporte oficial, algunos veteranos dijeron haber escuchado casos similares décadas atrás, cuando raciones antiguas traídas de depósitos abandonados contenían fragmentos que no podían explicarse. Ojos secos, restos de piel momificada, siempre en cantidades mínimas, siempre dentro de paquetes que no mostraban rupturas. El caso de Campeche se consideró cerrado cuando el lote fue destruido en su totalidad por protocolo. Sin embargo, una noche antes de su eliminación final, uno de los cocineros del campamento reportó haber encontrado un diente idéntico sobre la mesa, donde se clasificaban los paquetes. La mesa había sido desinfectada, vacía. No había nadie más en la cocina. El diente estaba ahí, limpio, colocado justo en el centro, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Las grabaciones de la cámara interna mostraron un lapso de 37 segundos de estática en ese mismo rango horario. Ninguna imagen, ningún movimiento, solo nieve digital. El diente fue incinerado por órdenes directas. Desde entonces, la planta empacadora fue sometida a auditorías externas. Nunca se hallaron pruebas de contaminación o mal manejo, pero cada lote desde entonces lleva código interno adicional, invisible a simple vista, que solo puede leerse bajo luz ultravioleta. Dicen que es para rastreabilidad avanzada. Los soldados solo saben que no deben abrir una bolsa si notan un bulto inusual, aunque la mayoría no pregunta por qué. Los relatos no terminaron. En distintos puntos del país,
Se han reportado eventos similares, casi siempre en zonas con poca visibilidad o climas extremos. Fragmentos diminutos. Objetos que no deberían estar ahí. Una coincidencia, dicen. Una anomalía de producción. Y sin embargo, en los registros internos de ciertas unidades, la palabra preservación aparece con frecuencia. ¿Preservación de qué? No se ha aclarado. El soldado que abrió el paquete fue trasladado a otra base. Nunca volvió a comer raciones selladas. Pide comida fresca, aunque eso signifique hambre en misión. Nadie lo culpa. Y aún hoy, cada vez que alguien abre una bolsa, al menos uno de los presentes la observa con cautela. Por si acaso. Litera que siempre tiembla Barracas, Colima. La primera vez que alguien lo notó fue una madrugada tranquila. Uno de los soldados del tercer turno de guardia, mientras hacía su ronda por los dormitorios, se detuvo un momento a atarse la bota. Lo que escuchó no fue un ruido fuerte, ni algo dramático. Fue apenas perceptible. Un golpeteo leve, casi como un temblor en seco. Venía de una litera vacía, la número 5. Pensó que era su imaginación. El piso era de concreto, y a veces el eco engañaba. Volvió a mirar la litera. Ningún colchón fuera de lugar, ninguna manta cayéndose, ninguna rata o gato suelto. Nada. Solo el sonido apagado de una vibración sutil. A la noche siguiente, en la misma hora, otro soldado en turno pasó por el mismo lugar. Sintió lo mismo. El marco de acero de la litera temblaba apenas, como si alguien se moviera con nerviosismo encima. Pero no había nadie. No estaba asignada a ningún efectivo desde hacía una semana, tras el traslado de uno de los reclutas. El asunto se comentó durante el desayuno, como una broma ligera, pero al llegar la siguiente noche, alguien más fue testigo. Esta vez, uno de los sargentos de supervisión bajó desde su oficina para verificar lo que ya comenzaba a sonar como un chisme repetido. Se colocó frente a la litera. Eran las 2:10 de la madrugada. Nada ocurrió los primeros minutos. Silencio absoluto. Pero a las 2:19, el marco metálico empezó a vibrar con un ritmo tenue. No era constante, ni tampoco mecánico. Era como si algo se retorciera encima del colchón, agitado, desesperado por salir de un mal sueño. No había viento, ni tráfico cercano, ni maquinaria encendida. El temblor provenía del interior mismo de la cama, como si algo, o alguien se moviera con rabia contenida. El sargento ordenó colocar sensores de movimiento al pie de la litera, además de una cámara infrarroja discreta. También se instaló un sensor de temperatura apuntando directo al colchón. Esa madrugada, los aparatos registraron algo. A las 2:26, el sensor de movimiento se activó. La cámara captó una forma vaga, humanoide, tumbada en posición fetal. No había rostro. No había rasgos visibles. Pero sí estaba la silueta, como un cuerpo invisible presionado contra las mantas. La temperatura del colchón bajó 6 grados en cuestión de segundos. Después subió con brusquedad, como si la entidad comenzara a agitarse, presa de una pesadilla intensa. El marco de acero crujía, los resortes gemían. No hubo voces, pero sí un zumbido de fondo en el audio, como una interferencia que crecía lentamente hasta cortar el sonido por completo. El video fue mostrado a un teniente de mayor rango. Este, en lugar de ridiculizar el hecho, lo mandó sellar. Se acercó a revisar en persona. Ordenó sacar el colchón y reemplazarlo por uno nuevo. Pero esa noche, el fenómeno ocurrió de nuevo. Misma hora, mismo patrón. Incluso sin el colchón, el marco desnudo comenzó a temblar solo, como si algo intangible aún estuviera allí. Uno de los reclutas más jóvenes, por decisión voluntaria, pidió dormir en la litera para demostrar que todo era sugestionable. El comandante, contra todo protocolo, permitió la prueba. Se colocó una cámara fija en la esquina del dormitorio, y se dejó a 2 soldados observando en vivo, desde una oficina contigua. El joven se acostó a las 10. A las 2:06, se giró de costado. A las 2:20, abrió los ojos de golpe. La cámara captó su respiración agitada. No gritó, no se movió, solo se quedó acostado, mirando al techo, paralizado. Luego, empezó a llorar. Lagrimones silenciosos, sin hacer ruido. A las 2:31, se incorporó de golpe, bajó de la litera y salió caminando, sin decir palabra. No volvió a entrar al dormitorio nunca más. A la mañana siguiente, al interrogarlo, solo dijo: «Estaba yo, pero no era yo. Me veía desde afuera. Estaba gritando, pero no tenía boca. Solo ojos, solo miedo». No volvió a dormir en esa barraca.
se solicitó su baja por estrés agudo. La historia se filtró con rapidez. Nadie quiso usar la litera, ni siquiera para dejar mochilas encima. Durante semanas, la estructura fue ignorada. Las limpiezas se hacían a su alrededor. La litera seguía vibrando algunas noches, aunque con menor intensidad. Un oficial civil de la ciudad, aficionado a lo paranormal, fue autorizado por mediodía a examinar el área. Llevó una grabadora de sonido direccional y una cámara de espectro amplio. Solo obtuvo una frase clara en la grabación, captada a las 2:24 de la madrugada. «Yo no quería morir aquí». El fragmento fue archivado y se prohibió toda difusión de las imágenes o audios fuera del personal autorizado. La litera fue desmontada, el metal se fundió. El sitio donde estaba colocada fue reemplazado por un pequeño escritorio. Pero incluso después de esto, algunos soldados nuevos dicen que, cuando pasan por esa parte del dormitorio de madrugada, sienten que el suelo vibra debajo de sus botas. No dura más de 3 segundos. No siempre ocurre. Pero cuando pasa, todos miran hacia el rincón, donde alguna vez estuvo la litera número 5. Y no dicen nada. Solo siguen caminando. Como si no lo hubieran sentido. Como si no quisieran recordar. Archivo firmado por un desaparecido. Oficina Central, Jalisco. El sistema marcó una alerta pasadas las 3 de la mañana. Era domingo, y en la Oficina Central de Control de Inventario Militar no debería haberse registrado ningún acceso remoto. La firma digital recién ingresada correspondía a una clave de alta seguridad, nivel comando. Se trataba de un archivo rutinario, una actualización del inventario de armamento de una base en Baja California, pero lo que provocó el sobresalto no fue el contenido del archivo, fue la firma. El responsable del turno, un técnico civil con más de 15 años en la institución, pensó que era un error del sistema. Verificó la clave, la hora, la IP, todo lo posible. Lo que vio lo dejó helado. La firma digital correspondía a un nombre borrado de todos los registros operativos. Un capitán que había sido reportado como desaparecido en acción durante una misión en Sonora, en el año 2001. El protocolo obligaba a notificar a nivel superior. En menos de 40 minutos, un oficial llegó en ropa de civil, con gafas oscuras aunque era de noche, y pidió acceso al sistema. Revisó los datos con calma, sin hablar. Luego pidió un listado de cada movimiento reciente en el servidor. Nadie tocó nada. Solo observaron. El sistema confirmaba la autenticidad. La firma era válida. La clave no había sido reactivada, pero había sido usada. Se hizo una auditoría completa de las cuentas cerradas. La del capitán, efectivamente, estaba dada de baja desde el 2003, cuando fue declarado legalmente muerto. Sin embargo, su acceso se había utilizado ese mismo día. A las 3:12 de la mañana. El técnico que hizo la verificación tuvo que firmar una declaración y entregar su teléfono personal. Su computadora también fue desconectada y llevada a análisis. Le dijeron que no hablara con nadie del tema. A las pocas horas, llegaron 3 personas más. No tenían insignias visibles, pero llevaban identificaciones de inteligencia interna. Tomaron capturas, interrogaron al personal de seguridad del edificio y confiscaron el servidor físico. Dijeron que era una falla del sistema y que todo se resolvería con una actualización de seguridad. Pero a puertas cerradas, preguntaban si había habido otras anomalías similares. Un cabo raso del área administrativa mencionó algo que no se registró en los reportes oficiales. 2 días antes de la aparición del archivo, una empleada de limpieza había dicho, en tono de broma, que había visto a un hombre en uniforme viejo saliendo del archivo muerto en silencio. Ella pensó que era parte de alguna inspección interna. Nadie le creyó. Esa misma noche, revisaron las cámaras de seguridad. En la franja entre las 3 y las 3:15, la grabación mostró interferencias. Las luces parpadeaban. Luego, en un pasillo vacío, se alcanzaba a ver una figura que cruzaba de izquierda a derecha, vestida con uniforme verde oliva, modelo antiguo, sin insignias visibles. Su cara era imposible de distinguir. Solo caminaba con paso firme y desaparecía al llegar a una pared. El oficial encargado pidió que esa grabación fuera copiada solo una vez. Nadie debía tener duplicados. La cinta fue retirada en sobresellado. Se intentó rastrear la dirección IP del acceso remoto. La geolocalización apuntaba al mismo edificio. No se trató de un hackeo externo. El sistema había recibido el archivo firmado desde una máquina interna, pero esa terminal no aparecía en el inventario. No había puerto activo, ni cableado que justificara la entrada. Esa noche se revisaron todas las computadoras en la red. Una
ubicada en una oficina que no se usaba desde hacía años, estaba encendida. El polvo sobre el monitor no tenía huellas, pero en la pantalla parpadeaba una ventana abierta. Transmisión completada. Intentaron desconectarla. No respondía. El técnico desenchufó el equipo directamente. Al volverlo a conectar, estaba en estado de fábrica. No tenía sistema operativo ni archivos de usuario, como si nunca hubiera sido usada. A las 6 de la mañana, se dio la orden de cerrar el ala administrativa por mantenimiento de red. Los soldados asignados a la seguridad del lugar no recibieron mayor información. Solo les dijeron que si veían a alguien entrar o salir sin orden escrita, debían detenerlo, incluso si era personal conocido. Una semana después, llegó un informe sellado para el alto mando. En su interior, se incluía una foto. Era una imagen tomada en una misión en Sonora, año 2001. Un pelotón posaba frente a un helicóptero. Uno de los hombres del centro, el desaparecido, estaba de pie con la mano levantada. La foto era conocida por los archivos históricos, pero había una diferencia. En la nueva versión, el capitán tenía un parche en el uniforme que no existía en el diseño oficial hasta una década después de su desaparición. El archivo firmado digitalmente desapareció del servidor. No quedó rastro de su existencia, ni en respaldos, ni en papel, pero en el historial impreso que el técnico había guardado en su mochila. De forma informal aún figuraba la hora, la IP y el nombre del firmante. Días más tarde, el técnico fue trasladado sin previo aviso a otra base. Nadie volvió a saber de él. En el edificio, aún hoy, hay una oficina sellada. Nadie entra. Nadie pregunta. Pero algunos trabajadores juran que a veces, al pasar por el pasillo, la computadora que ya no existe, vuelve a encender su pantalla durante unos segundos. Y en ella, parpadea un cursor esperando un nuevo archivo. El sistema, sin razón aparente, mantiene la cuenta del capitán como activa, aunque la línea de servicio marca fallecido, aunque su expediente está archivado como cerrado, aunque sus botas, su placa y su arma están guardadas en el Museo Militar desde hace más de 20 años. Lo único que nadie puede explicar es cómo una firma digital inactiva pudo haber sido utilizada, ni por qué alguien o algo necesitaba dejar constancia de un inventario que nunca existió, ni quién más podría estar usando claves desde el otro lado. Día que el sol no salió, zona fronteriza, Tamaulipas. Aquel día se registró como uno más en la bitácora del escuadrón. El clima nocturno era estable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas normales para esa zona árida y fronteriza. A las 4:23 de la mañana, la patrulla Bravo inició su recorrido de rutina en una zona que colinda con brechas de difícil acceso, caminos de tierra y vegetación densa. Había 5 soldados a bordo de una unidad HMMWP adaptada para vigilancia nocturna. Todos portaban cámaras térmicas, GPS táctico y radios codificados. La noche transcurrió con normalidad hasta aproximadamente las 6 de la mañana, cuando uno de los soldados notó que el cielo permanecía igual de oscuro. Pensó que el amanecer se retrasaría debido a nubosidad, pero al revisar el horizonte, notaron algo inusual. No había nubes, solo una negrura densa, como una manta suspendida sobre toda la región. Encendieron el sistema de ubicación satelital, pero no recibían señal. Intentaron comunicarse con el puesto de mando mediante radio de largo alcance, y no hubo respuesta. El reloj digital de la unidad marcaba las 6:17. A las 7:30, las condiciones eran idénticas. La temperatura ambiente bajó ligeramente, y se podía escuchar el crujir de la tierra seca bajo las llantas. El comandante del escuadrón ordenó detenerse en una planicie, un punto alto con buena visibilidad. Allí bajaron del vehículo, y comprobaron que ni el este ni el oeste mostraban claridad. Tampoco había viento, la noche parecía estática. Encendieron una lámpara táctica para iluminar el camino, y fue ahí cuando notaron algo que no concordaba con ningún patrón normal. Los focos apenas rebotaban contra el aire. La luz no se proyectaba más allá de unos metros, como si hubiera niebla densa invisible. No había partículas, no había humedad, solo oscuridad que absorbía. Uno de los soldados aseguró haber visto figuras de pie a lo lejos. Dijo que había sombras humanas que no se movían, como centinelas estáticos. Se apuntó con visión nocturna, pero la lente mostraba distorsión. Un efecto visual extraño, como si el entorno estuviera comprimido. La silueta desapareció antes de que Ott pudiera confirmar. A las 8:40, encendieron los reflectores del vehículo. Uno falló, el otro titiló, pero se mantuvo activo.
Fue entonces cuando percibieron un zumbido agudo, que no provenía de ninguna dirección específica, una frecuencia que hacía temblar ligeramente los objetos metálicos. No era un sonido, sino una vibración, como si el ambiente estuviera siendo presionado. El reloj marcaba las 9 en punto. En condiciones normales, el sol ya estaría en el cielo. Sin embargo, no había ni un rastro de luz natural. Una de las cámaras térmicas se apagó sin motivo. Otra mostró picos de calor repentinos que no correspondían a ninguna fuente visible. Revisaron los alrededores con armas listas, pero no hubo movimiento. Uno de los soldados, designado como operador técnico, insistió en registrar los eventos con su cámara corporal. Durante la reproducción inmediata, las imágenes grabadas no coincidían con la realidad. Aparecían árboles que no estaban presentes, estructuras desconocidas, incluso un pasillo de piedra al fondo, como ruinas, todo enmarcado en ese mismo cielo cerrado. A las 11:23, comenzaron a entrar en pánico, no por lo que veían, sino por lo que no pasaba. El tiempo parecía estancado. Nadie sentía hambre, sed, ni sueño. El comandante ordenó regresar al punto de partida. Sin embargo, al girar el vehículo y avanzar durante 15 minutos, terminaron llegando al mismo claro donde habían detenido antes. Uno de ellos, más joven, empezó a llorar. Dijo que escuchaba una voz dentro del casco, repitiendo una frase sin emoción. «Ya no hay sol para ustedes». Nadie más escuchó nada. A los pocos minutos, otro integrante señaló una especie de grieta en el suelo, una línea delgada de color rojizo que palpitaba débilmente como si algo debajo respirara. No se acercaron. A las 12 del mediodía, el reloj de todos marcó la misma hora. Se detuvo un segundo, y luego continuó. Fue en ese instante que una brisa mínima recorrió el lugar. El cielo empezó a tornarse gris, las sombras cambiaron de intensidad. A las 3:06 de la tarde, el cielo se despejó por completo. La luz solar entró con fuerza, casi de golpe, como si alguien hubiese removido una lona. Los aparatos eléctricos volvieron a tener señal. La radio se encendió sola con una frecuencia abierta, emitiendo solo estática. No hubo registros meteorológicos de tormentas, eclipses o fenómenos naturales en ese punto. El escuadrón regresó al campamento sin hablar. Las cámaras térmicas, de visión nocturna y GPS, se sometieron a revisión. No presentaban daño físico, pero los datos internos estaban corrompidos. Las grabaciones mostraban escenas inconexas, marchas sin fin en la oscuridad, rostros deformes en el retrovisor del vehículo, y estructuras nunca antes vistas. Uno de los soldados fue dado de baja días después, por presentar episodios disociativos. Otro se retiró voluntariamente. El comandante fue reasignado sin explicación. Ninguno volvió a patrullar esa zona. Hasta la fecha, en los informes oficiales, se describe el hecho como una anomalía de percepción colectiva, sin mayor análisis. Sin embargo, un ingeniero civil que tuvo acceso al vehículo días después, afirmó que el sensor de luz solar del tablero, un componente aislado del sistema principal, había registrado 0 lux entre las 5:58 y las 15:05, una ausencia total de radiación lumínica. La región fue cerrada durante 2 semanas por razones logísticas. Desde entonces, se han reportado por lo menos 5 casos aislados de patrullas que aseguran no haber visto el amanecer. Ninguna evidencia ha sido suficiente para justificar una investigación abierta. Solo una cosa quedó registrada con claridad. Ese día, el sol no salió. Al menos, no para ellos.